En la época en que empezamos a hacer televisión, nosotros veníamos de un largo periodo haciendo videos argumentales en la universidad, donde todavía la posibilidad de hacer videos era muy remota. Habían muy pocas cámaras portátiles, tener una cámara era un lujo, y nosotros afortunadamente tuvimos esa suerte, pero pensar en cine era pensar en una utopía, pensar en cine era pensar en un imposible. Estamos hablando de la época en que para hacer una película había que hacerla en 35 milímetros, habían pocas cámaras de 35 milímetros en Bogotá, poca gente con el conocimiento suficiente para fotografiar 35 milímetros, para hacer sonido óptico, ninguno de los procesos de revelado, copiado, edición, sincronización de sonido, corrección de color se hacían en Colombia, eso siempre se hacían en el exterior. Por lo tanto, pensar en hacer cine era bastante complicado y era muy lejano. No existían las facilidades y las posibilidades que existen hoy para hacer películas. Entonces, digamos que hubo un sucedáneo que primero fue el video y que luego fue la televisión, como que esa ansia que teníamos nosotros por contar historias de manera audiovisual se trasladó primero en nuestras épocas de universidad al video y luego cuando salimos de la universidad y nos incorporamos al mercado profesional en la televisión. Pero hace 25 años, hace 30 años, pensar en hacer películas de cine era un poco utópico. Bueno, en la época de la universidad nosotros estábamos totalmente intoxicados del cine de autor. Entonces éramos absolutamente habituales de la Cinemateca Distrital, del Museo de Arte Moderno y de la Alianza Colombo-Francesa, que eran los sitios donde se proyectaban estas películas. Incluso también en una época en el TPB se estableció un cineclub. Entonces vimos todos los clásicos de las vanguardias. Vimos desde el neorrealismo italiano, vimos la nueva ola francesa, Truffaut, Godard, Chabrol, vimos a Tarkovsky, vimos a Buñuel, vimos a Fellini, a Pasolini, luego a los representantes del nuevo cine alemán, Wenders, Fassbinder y Herzog. En general lo que veíamos en esa época de universidad era puro cine de vanguardia, puro cine de autor, ¿no? Era como parte de ese espíritu que se tiene cuando uno estudia, de estar experimentando lo que tiene que ver como con estas búsquedas un poco más allá del entretenimiento. Pues que se hacían y se estrenaban muy pocas películas. Cuando nosotros hicimos la primera película, que fue La Mujer del Piso Alto, yo creo que más o menos en esa época se estrenaban 3 o 4 películas colombianas al año y con mucha dificultad. No eran películas que convocaran gran cantidad de público. Esto fue la época relativamente previa al surgimiento de la División de Cinematografía del Ministerio de Cultura y de la Ley de Cine. Entonces, digamos que en ese momento era poco realmente lo que pasaba con el cine colombiano. Se venía también de la época de Focine y de las películas de sobreprecio, que en la percepción general no tenía muy buena reputación. Entonces, digamos que el terreno no estaba muy abonado para que hubiera una producción interesante de películas. No, digamos que realmente retornamos al cine con los compañeros de la universidad porque nuestra primera intención cuando empezamos a estudiar y a encontrarnos con el cine gracias a nuestros profesores era hacer películas. Como no las pudimos hacer, nos trasladamos al video. Pero siempre quedó como ese objetivo aplazado de hacer películas y fue gracias a Ricardo Coral Dorado, un director que venía de estudiar en Checoslovaquia cine, que nos convenció de hacer la primera película, que fue La Mujer del Piso Alto. Y digamos que narrativamente, no sé, yo realmente no creo que hoy en día existan grandes diferencias entre la narrativa de televisión o la narrativa del cine. Creo que puede que existan
grandes diferencias a otros niveles, al nivel del contenido ético o de la amplitud ética que pueden ser las películas. Creo que pueden tener diferencias en cuanto al abordar ciertos temas. Puede que existan muchas diferencias, pero personalmente, narrativamente, no encontré muchas diferencias. Ahora, eso tiene que ver porque yo, cuando me acerqué nuevamente al cine, venía ya de una carrera en televisión larga, donde había desarrollado como ciertas habilidades dramatúrgicas. Y realmente las trasladé de la televisión al cine. De hecho, una de las críticas recurrentes que siempre han recibido mis películas es que son narrativas de televisión puestas en pantalla grande. Y pues supongo que es verdad, porque finalmente mi formación y mi expertise es en televisión. Entonces, digamos que a nivel narrativo, que haya sentido una dificultad o un obstáculo para adecuarme al nuevo medio, no. Tal vez algo que sí descubrí y que sí realmente se convirtió como en una circunstancia a salvar, fue el pasar de un tipo de dramaturgia de dilación a un tipo de dramaturgia de condensación. En la televisión generalmente usted tiene mucho tiempo para contar una historia. En la televisión usted en esa época tenía 100, 120 horas, 150 horas para contar una historia. Yo hice una telenovela que se llamaba Pedro el Escamoso, hicimos 700 capítulos de esa telenovela. Entonces, en ese momento, cuando usted tiene que enfrentar ese tipo de dramaturgias, lo que desarrolla son habilidades para la dilación, para poder estirar las historias. Cuando usted no tiene sino 90 minutos para contar una historia, tiene que desarrollar la habilidad totalmente contraria, que es la habilidad de la condensación. Tiene poco tiempo para contar una historia. Entonces, ese fue o esa ha sido, incluso todavía hoy en día, la dificultad mayor que he tenido para hacer el tránsito de un tipo de medio al otro. Y es la dificultad que generalmente encuentran tanto los guionistas de cine que pasan a la televisión como los guionistas de televisión que pasan al cine. Ese enfrentarse a una manera diferente de abordar las historias, una desde la perspectiva de la dilación, muy deudora de toda la dramaturgia de las novelas de folletín, tipo Dostoyevsky, tipo Alejandro Dumas, y el otro tipo de dramaturgia más cercano a la poesía, que es ese de condensación, de en poco tiempo decir mucho. No, definitivamente en la historia de los cines, donde no existe una gran industria, básicamente en los países llamados del tercer mundo, siempre ha existido una estrecha relación entre dramaturgia y presupuesto. Un guión finalmente es tanto una manera de contar una historia como una manera de ejecutar un presupuesto. Las películas cuestan lo que dice el guión que cuesten, ¿sí? Entonces, una de las estrategias que hemos desarrollado nosotros dentro de nuestra compañía es que siempre hacemos las películas como las podemos hacer con el dinero que tenemos. Entonces eso ya implica ciertas decisiones de orden dramatúrgico, ¿cierto? O sea, yo creo que en Latinoamérica especialmente, en ciertos casos de éxito, esa relación siempre ha sido estrecha. O sea, ¿cuánta plata tengo? ¿Qué puedo hacer con esa plata? Y eso capitaliza, por lo menos en el caso mío, las posibilidades que tiene el discurso verbal de contar lo que no se ve. Muy deudor del teatro de cámara. Si ustedes le echan una mirada a, por ejemplo, los dramas históricos de Shakespeare, se van a dar cuenta que los dramas históricos de Shakespeare siempre ocurren en medio de grandes guerras. Macbeth es una historia de un tipo que está metido constantemente en guerras. Y esas guerras no se muestran, esas guerras se cuentan verbalmente, se relatan verbalmente, y Shakespeare es un maestro en el arte del relato. Y mucha gente sostiene que a veces el relato verbal es mucho más imaginativo e intenso que el relato visual.
Nosotros nos han convencido, en parte del boom de la cultura audiovisual, nos convenció de aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras y llevó la sociedad hacia una sobrevaloración de lo visual, ¿cierto? Y se olvidó un poco de las virtudes de lo verbal, olvidando que el sentido de la emoción es el oído, ¿cierto? Realmente la música y la poesía entran por el oído. Entonces, un poco la manera en que nosotros terminamos resolviendo el problema de presupuesto fue asumiendo una especie de esquema teatral para hacer películas, donde las acciones que no se podían mostrar cinematográficamente por razones de costo se contaban. En esa película que usted menciona, Posición Viciada, el partido está ausente, ¿cierto? Todo gira en torno a un partido que nunca se ve, pero se cuenta lo que está sucediendo, ya sea por medio de un narrador, ya sea por los jugadores que regresan. Entonces, digamos que una de las estrategias que hemos tenido es esa, hacer conciliar presupuesto con dramaturgia, que es un esquema diferente al presupuesto normal, al esquema normal que se sigue en países donde existe tradición cinematográfica y industria fuerte. En esos países, primero, se tiene un guión, se presupuesta ese guión, se sabe cuánto cuesta ese guión y se sale a buscar los recursos. En el caso nuestro, tenemos una plata, tenemos una historia y lo que hacemos es escribir el guión de acuerdo al dinero que tenemos para poder hacer la película, echando mano, como les digo, de las virtudes del lenguaje verbal y contar lo que nos va a costar mucho para completar la historia. Y esa es una estrategia típica de la dramaturgia de televisión. Entonces ahí vuelve a colarse en las películas que hago mi naturaleza como hombre de televisión. Pues teníamos un esquema muy disciplinado. Digamos que también en esas épocas, en muchos casos, la gente del cine sentía que cuando entraba a un rodaje, entraba a una fiesta, ¿no? Qué locura, estamos haciendo cine. Nosotros desde el principio, por la escasez de recursos, tuvimos que desarrollar un esquema muy disciplinado. Teníamos muy poco tiempo para hacer lo que queríamos hacer, pues porque no teníamos recursos y nunca hemos sido muy beneficiados de los estímulos y de los premios. Hemos tenido un par de ocasiones en que los tuvimos, pero para películas menores, nunca para las películas que hicimos, entonces siempre teníamos que trabajar con el capital propio. Y cuando trabajas con el capital propio, o te vuelves disciplinado o naufragas. Entonces, quizás entendimos muy rápido, también resultado de la experiencia que traíamos de la televisión, que quizás la materia prima más importante y más costosa y que más hay que racionalizar en un rodaje es el tiempo. Y para poder capitalizar el tiempo hay que hacer una planificación muy juiciosa. Entonces en las primeras películas hacíamos un shooting muy detallado, un shooting que compartíamos con todo el equipo, de tal forma que cuando íbamos al set, cada uno sabía lo que tenía que hacer y éramos muy eficientes. Hacíamos películas en un tiempo racional que dependía de los recursos que teníamos. Y, como les digo, todo el tiempo estábamos reacomodando la dramaturgia a los recursos que teníamos. En la mujer en el caso de Posición Viciada, pues fue concentrándonos en el camerino. En el caso de La Mujer del Piso Alto, por ejemplo, la película inicialmente era una película para 14 personajes, pero no teníamos sino 7 amigos que iban a actuar como socios de la película, entonces la película se convirtió en una película para 7 amigos. La película era una película que ocurría en varios días dramáticos. Realmente conseguimos que se asociara con nosotros amigos del cine y nos prestó la cámara durante 30 días, durante 20 días, pero solamente de 12 de la noche a 5 de la mañana. Entonces toda la película se volvió una película de noche. Y todo íbamos reacomodando la dramaturgia a partir de lo que teníamos. Y con un trabajo muy juicioso porque sabíamos que eran 20 días y nada más. Y una película no puede quedar a mitad de camino porque se pierde todo el trabajo. Entonces eso nos obligó a ser muy disciplinados y a asumir que en el set ejecutábamos, no pensábamos. Pensábamos en todo el trabajo, todo el tiempo de preproducción, en los ensayos,
todo el ejercicio de pensamiento que siempre exige tiempo lo hacíamos previo al rodaje. Al set llegábamos a ejecutar y veníamos muy organizados. Evidentemente algo se gana y algo se pierde. Se pierde las posibilidades de creatividad en el set porque hay muchas cosas que ocurren solamente en el set. Hay cosas que jamás a un director o a un guionista se le va a ocurrir al frente de una pantalla o haciendo un shooting. Es parte de la vivencia de la película. Un ejemplo de eso son las maravillosas películas de Víctor Gaviria, que muchas de las películas surgen en la vivencia de la película. Nosotros no nos podíamos dar ese lujo. Entonces eso se pierde, pero ganamos una disciplina y unas metodologías y unos procesos de trabajo que nos hicieron muy eficientes y que a la postre nos permitió tener continuidad y seguir haciendo películas constantemente. No, yo creo que si era difícil hacer una película en esa época, era todavía más complicado que la película tuviera algún tipo de retorno económico. Eh, de hecho, la primera vez que tuvimos una taquilla que superaba con creces la inversión en la película, que fue en La Pena Máxima, pues fue una sorpresa y como fue un descubrimiento, fue como decir miércoles, o sea, se puede, ¿no? Si se cuidan unos costos, si se cuida la película a nivel de la promoción y el mercadeo, si se cuida la dramaturgia para que sea una película que no fragmente públicos, pues como que es posible tener un retorno interesante y poder hacer una película todavía más ambiciosa con ese dinero. Entonces, también otra vez, un poco, a partir de esa película empezamos a aplicar ciertas estrategias de promoción provenientes de la televisión. Entonces, por primera vez en esa película nos asociamos con Caracol Televisión para que ellos pusieran una pauta en televisión y quedarse con una parte de la película. Por primera vez tratamos como de cuidar que no fragmentáramos el público, que no excluyéramos públicos, porque en países como los nuestros, el cine de entretenimiento, que es el cine que hago yo, o convoca a todo el público o muere, porque no se puede dar el lujo de alejar de la pantalla público. Entonces, como la televisión. Entonces, digamos que empezamos a aplicar a partir de La Pena Máxima, casi de manera accidental, pero la misma experiencia nos demostró que por ahí era el camino, ciertas estrategias de promoción. Descubrimos en ese momento algo que incluso todavía hoy en día creo que es una de las asignaturas pendientes del cine colombiano, y es que el proceso de una película no termina cuando se tiene la copia cero, ¿cierto? El proceso de una película involucra las estrategias para convencer a la gente de que vaya a ver una película. Y eso muy pocas veces se tiene en cuenta en el diseño presupuestal o en el cronograma de trabajo de una película. Y eso necesita tanto especialistas en el tema como inversión de dinero y creatividad. Necesita tanto como hacer la película. Entonces, esa película nos dio como esa lección, porque además tuvimos contacto con Cine Colombia y Cine Colombia nos dio ciertas estrategias para promocionar la película. Un ejemplo, nosotros era una película sobre fútbol y nosotros estábamos convencidos de que toda la promoción debía girar en torno al fútbol. ¿Estoy hablando mucho? No. Que toda la película tenía que girar en torno al fútbol. Cuando llevamos las piezas publicitarias a Cine Colombia, ellos nos dijeron, mire, en Colombia el 75% de la gente que va a cine son parejas. La ida a cine forma parte del ritual de la pareja, tanto de la conquista, de los primeros planes que se le propone a la novia es vamos a cine, como de establecimiento de la pareja, como de aburrición de la pareja. Bueno, la pareja ya 20 años, ¿qué hacemos? Pues vamos a cine. Entonces nos dijeron, el 75% de la gente que va a cine son parejas. Y de ese 75%, el 70% de quien decide qué película ver es la mujer. El entretenimiento siempre ha sido femenino. Las mujeres son las que deciden los hábitos de consumo en el entretenimiento. Entonces nos decían, si ustedes van a hacer una película sobre fútbol, corren el riesgo de que esta señora o esta novia o esta hija que ve al papá todo el día viendo fútbol, cuando le propone un plan, ¿qué? ¿También vamos a ir al cine a ver fútbol? Entonces ahí cambiamos la estrategia y tratamos de darle un cariz de comedia romántica a la misma película, sin intervenir la película. Entonces ahí empezamos a descubrir ciertas cosas que nos han acompañado en este tiempo, y es que la película, una vez terminada, hay que cuidarla para lograr llegar al mayor número de personas. Y eso fue un descubrimiento
no premeditado de la pena máxima y muy de la mano de la asociación que hicimos en ese momento con Caracol Televisión. Pues la ley de cine yo creo que irrumpió en el momento justo. Creo que la ley de cine tuvo un enorme mérito en su origen y fue que involucró a la gente del cine en su diseño. Yo creo que el personaje más importante de esa época fue Felipe Aljure, que fue el primer director de cinematografía. Felipe es un tipo del cine y Felipe es un tipo que entiende muy bien el cine no solamente a nivel de la estética, sino a nivel de la industria. Entonces, Felipe participó en todo el diseño de la ley de cine y logró darle forma a un marco jurídico que ha sido muy beneficioso para nuestra cinematografía. O sea, gracias a tres circunstancias, la producción de cine en Colombia ha crecido exponencialmente. De hacer 6 películas al año, 4, 5, 6 películas al año, hoy en día estamos haciendo fácilmente 50, 60 películas. El problema se traslada a otro terreno, pero por lo menos a nivel de la producción, digamos que se volvió una cosa interesante. Y esos tres elementos son las nuevas tecnologías. Hoy en día una película se puede hacer con un teléfono celular y se puede hacer una película de buena calidad con un teléfono celular. En segundo lugar, la llegada a la industria de gente con formación académica le ha dado al cine cierto rigor que antes no tenía. Antes estaba como un poco en manos de los cineclubistas, que tenían otro tipo de aproximación al cine. La gente joven que está llegando de la academia viene con conciencia de producción, viene con conciencia de dramaturgia, viene con conciencia de mercado y eso le ha hecho mucho bien al cine. Y en tercer lugar, la ley de cine. La ley de cine con todas sus políticas de estímulos, de becas, de alivios tributarios, ha hecho que nuestra producción se haya multiplicado y que de la mano del aumento de producción haya ido también cualificándose y cada vez hagamos películas mucho más competitivas internacionalmente. Todavía tenemos algunas deudas con el público y con la taquilla, pero que también empieza a superarse. Yo creo que ya empiezan a asomarse ciertos signos de que lentamente esa relación se va a ir construyendo. Es la más difícil de construir, pero yo siento que entre más películas se hagan, no solamente mejores películas se van a hacer y mejor recorrido internacional van a tener, sino que también más se va desarrollando esa estrategia de contacto con los públicos. Digamos que la palabra de industria siempre ha estado como en el ambiente, ¿no? O sea, porque siempre se ha hablado de industria cultural, ese tipo de actividad que tiene tanto de actividad industrial y comercial como de actividad cultural. Entonces, digamos que el tema siempre ha estado en el tapete, pero cuando surgió la ley de cine como que se renovó la discusión y un poco dentro de los objetivos que se propuso cinematografía, el fondo de cinematografía y la ley era empezar a sentar las bases para generar una industria que permitiera que los cineastas se dedicaran a hacer películas y pudieran vivir de las películas y además que generara ciertos productos que entraran en el circuito de producción cultural. Entonces, digamos que en ese sentido siempre la discusión ha estado en el orden del día. Y creo que en el caso de los exhibidores, pues con toda la polémica que hay alrededor, sí creo que han abierto, en especial creo que Cine Colombia, ha abierto el espacio para que las películas se muestren. Creo no sabría exactamente, pero yo creo que el 70-80% de las películas que se producen se exhiben. Ahora, siempre está la discusión si se exhiben en el circuito adecuado, si el tiempo que permanecen en pantalla es el adecuado, pero hay que tener claro que los exhibidores en especial los exhibidores, manejan unas empresas con criterio netamente comercial y es el lugar donde se encuentra la actividad cultural con la actividad comercial y es donde se van jugando como las características de una industria cultural.
pero creo que hasta el momento, con todos los ires y venires y todas las zonas grises que existen, ha sido una relación productiva, creo yo. Digamos que ese sí no es un tema nuevo. De hecho, García Márquez se quejaba en un momento de que en Colombia las pocas películas que hacíamos siempre tenían los ojos puestos en los festivales internacionales y menos en el público colombiano. La enorme diferencia es que antes esas películas ni ganaban premios internacionales ni seducían al público colombiano. Hoy en día nuestras películas están teniendo muy buen recorrido en festivales internacionales. Ya somos habituales en el Festival de Cannes, ya nos asomamos a los Óscares. En fin, digamos que la situación sí ha cambiado y, y más que generar como una relación con los grandes públicos, porque las películas festivaleras nunca han tenido, o ganar un festival o participar en un festival nunca ha sido garantía de que se va a tener contacto con las grandes audiencias. De hecho, no existe vanguardia taquillera. Todas las vanguardias siempre han sido películas de poco público. Y debe ser así, porque yo creo que en las vanguardias lo que se juega es las renovaciones de los lenguajes. En las vanguardias es donde se experimenta, en las vanguardias es donde se amplían las narrativas, donde se amplían los marcos éticos y estéticos del cine. Y ese tipo de actividad tiene que hacerse de espaldas al público. Un cine que piensa en el público es un cine que empieza a reducir sus posibilidades de experimentación y por lo tanto de renovación. Yo personalmente siempre he sido un defensor de ese cine de autor, de ese cine que se hace respetando solamente la relación entre el autor y su obra. Entre otras cosas porque los descubrimientos de ese cine son los que luego el cine de gran público capitaliza para no perder contacto con las grandes audiencias. Entonces, digamos que el buen performance en festivales internacionales, más que ayudar a consolidar esa relación con el gran público, lo que ha hecho es hacerle bien al propio cine, porque lo ha llenado de confianza, lo ha ayudado a encontrar cierta estética que empieza a asomarse, le ha permitido a ciertos directores tener continuidades que antes no existían, antes estábamos llenos de autores de óperas primas, pero con muy poca continuidad. Ya el hecho de destacarse en un festival le da más posibilidades a esos directores de tener segundas películas, terceras películas. Entonces creo que ha sido importante en la medida en que ha ayudado a darle confianza a la cinematografía, en darle algo de identidad a la cinematografía. Ya el problema con el público se juega en otros terrenos, que no son precisamente los de los festivales, ¿no? Entonces creo que en ese sentido ha sido interesante, pero que no creo que el tener buen comportamiento en festivales garantice que se vaya a consolidar la relación con el gran público. No, yo creo que el público, el gran público, digamos, yo hago entretenimiento y el entretenimiento siempre acude a la catarsis, al- a las emociones primarias del público. Digamos que el cine de entretenimiento y generalmente la industria del entretenimiento siempre ha acudido a esa necesidad que tiene el gran público de experimentar una catarsis, ya sea mediante la risa, mediante el miedo, mediante el suspenso, mediante el romance. Entonces creo que a ese nivel los públicos cambian muy poco. Evidentemente la tecnología y las películas van perfeccionando ciertos trucos para poder lograr esos efectos en el público, y ese público al tener contacto con ese tipo de desarrollo tecnológico pues se va volviendo un poco más exigente, pero siempre en la misma línea de buscar ya sea asustarse, ya sea reírse, ya sea suspirar. Y si en una misma película puede reírse, asustarse y suspirar, pues eureka, tienes la fórmula mágica. Entonces creo que el público, hay una cosa de la que yo dudo mucho, y es uno de los lugares comunes en las discusiones sobre el cine, y es en la supuesta educación del público para el cine.
Yo creo que eso no existe. Yo creo que quien se tiene que educar son los cineastas, no el público. Cualquier proceso educativo contiene una agenda. La educación no es, no es una institución inocente, se educa para algo. Entonces siempre me pregunta así, bueno, vamos a educar al público ¿para qué? Para que vea mejores películas de acuerdo a quién. ¿Quién determina lo que es una buena película para ver? ¿Cuál es la agenda que hay detrás de quien propone cierto tipo de educación para el público? Y creo que el entretenimiento, y entre ellos el cine, tiene que seguir siendo un espacio libre de esa institución de la educación y debe seguir siendo el terreno exclusivo de las decisiones libres y espontáneas del público. Entonces, en ese sentido, no creo que el público haya cambiado mucho en sus intenciones para acercarse al cine de entretenimiento. Ha cambiado en su exigencia de lo que va a consumir, pero en su impulso primario para asistir a las salas de cine creo que sigue siendo muy parecido al de los primeros tiempos. La televisión ha acompañado al cine de diversas maneras, ¿no? Ha sido como la herramienta de promoción más efectiva. Digamos que el alcance que tiene la televisión no se compara con ningún otro medio. O sea, un programa de televisión y un comercial de televisión tiene muchísimo más alcance que todas las redes sociales juntas, o que una revista, o que la radio, o que una valla. Entonces, en casi todos los éxitos de taquilla, salvo algunos casos excepcionales, siempre han tenido el respaldo de la televisión como medio de difusión. También ha comprado las películas colombianas y las ha exhibido. Y creo que más público ha visto cine colombiano a través de la televisión que en las mismas salas de televisión. Y en el caso de nosotros, de Caracol Televisión, hemos estado acompañando películas que de una u otra forma han explorado otros terrenos diferentes al del simple entretenimiento. Tanto en Dao García Producciones como en Caracol Televisión hemos acompañado procesos de películas como El abrazo de la serpiente, como Pájaros de verano, como Niña errante, como Todos tus muertos, como Monos, como Matar a Jesús, como Sal, como Cazando luciérnagas. En fin, hemos participado aproximadamente en 15 películas, hemos participado en documentales como El Valle sin sombras, como La señorita María Luisa, La falda de la montaña, en fin, en el caso de Caracol, en su papel de inversionista, ha estado acompañando a un sinnúmero de películas que no tienen que ver exclusivamente con su radio de acción. En televisión hacemos entretenimiento, sin embargo, hemos estado acompañando este tipo de películas, y creo que ha sido muy importante para estas películas ese acompañamiento de una empresa de televisión como esta. Eso se lo inventó una argentina que trabajó con nosotros, que se llamaba Sandra Bilicic, que vio cuando ya empezamos como a tener una producción continua, que también era un caso sui generis en ese momento. Hoy en día es más común, pero en aquellos primeros días eso de hacer una película al año y intentando hacer dos películas al año era bastante raro, y ya exigía como cierta formalización de los procesos, cierta continuidad de la gente, cierta acumulación de conocimiento, y eso solamente es posible cuando se formaliza los procesos con los cuales salen las películas, y eso se logra cuando se establece una empresa, cuando ya las finanzas y la administración se vuelven menos informales y más racionales. Entonces, digamos que fue resultado de ya empezar a ver que podíamos tener continuidad, que podíamos estar haciendo una o dos películas al año. Ya se hizo necesario como formalizar este tipo de trabajo. Eso depende de qué estés buscando en la película. En el entretenimiento, evidentemente, la identificación con el personaje o con la situación es fundamental. La emoción siempre depende de la identificación. No hay posible emoción si no hay identificación de algún tipo. Y uno de los
de las estrategias que incluso desde las épocas en que Aristóteles escribió la poética ha servido para lograr esa identificación es el personaje. Cuando el público logra identificarse con ese personaje, posiblemente va a sufrir, gozar o asustarse con su destino. Si no hay identificación, hay otro tipo de relación con el discurso igualmente válidas. No hay que olvidar que después de Aristóteles la otra gran revolución en la historia de la dramaturgia es la revolución brechtiana, y que Bertolt Brecht replanteaba la relación que debía tener el teatro con su público. Para Bertolt Brecht la identificación no era el principal objetivo del teatro, lo que había que tener era cierto distanciamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo viera el discurso, o cuando yo viera el personaje, o cuando yo viera la situación, no perdiera mi conciencia y me identificara emocionalmente con ese discurso, sino que me preguntara racionalmente por qué las cosas sucedían así. Y en ese sentido, muchos de nuestra cinematografía tiene ese tipo de intencionalidad. Entonces uno encuentra películas colombianas donde hay cierto distanciamiento, donde hay cierta narrativa contemplativa, por ejemplo, donde lo que se pretende no más que contar una historia es mostrar una realidad. La utilización de los actores naturales también logra un efecto de distanciamiento, porque una cosa es construir un personaje con un actor que logra como condensar las características de cierto tipo de carácter, y otra cosa es acudir al personaje real creando cierta distancia. Las temáticas, muchas cosas en el cine colombiano juegan al distanciamiento, y eso está bien, porque una cinematografía no puede simplemente dedicarse al entretenimiento, también tiene que dedicarse a ese otro tipo de discursos que cuestiona la realidad, que critica la realidad, que abre nuevos caminos. Entonces, en ese sentido, depende de lo que quieras hacer. Si quieres hacer entretenimiento masivo, probablemente en la identificación con los personajes o con las situaciones vas a encontrar una llave que te permite acceder a esos públicos. Pero si quieres hacer otro tipo de cine, pues las llaves de la identificación van a convertirse en un problema para conseguir esas otras intenciones. Si uno mira, el 80% del cine colombiano se refiere a situaciones y personajes marginales, ¿cierto? Mientras que ese 20% que se dedica al cine de entretenimiento habla de personajes cotidianos. El caso de mis películas son personajes absolutamente identificables. Yo siempre hago la misma película. La película mía siempre es la familia típica, clase media colombiana, enfrentada a muchas situaciones diferentes, pero siempre es la misma película, y eso también tiene que ver con mi formación como hombre de televisión. Yo pudiera coger todas mis películas y hacer un seriado unitario sobre la misma familia. No uso los mismos actores porque siempre están ocupados en otras cosas, pero siempre es la misma película. Y siempre es una película de fácil identificación, las situaciones son fáciles. Las fiestas que hacen los colombianos, los paseos que hacen los colombianos, la compra del carro que hacen los colombianos, la Navidad que hacen los colombianos. Entonces digamos que hay ahí un elemento de identificación que permite congregar a ese público que viene en busca de emociones primarias. Pero está el otro tipo de cine que habla de realidades y personajes marginales, que no está buscando esa identificación, sino lo contrario, el distanciamiento a partir de él, poder hacer una lectura crítica de la sociedad. Y ambos cines son interdependientes y necesarios. Y lo que determina la buena salud de una dramaturgia es la cantidad de grises que deben existir entre estos dos extremos de la cadena. Porque una cinematografía que solamente hace un cine de distanciamiento es igual de poco recomendable que una dramaturgia de una cinematografía que solamente hace entretenimiento. Lo más sano es que existan variedad de grises, y en Colombia yo creo que están empezando a aparecer esos grises. Ya tuvimos una película de desastre que se llamaba Armero, que fue una película taquillera. Ya tuvimos una película como La cara oculta, que era una película medio thriller, que fue una película taquillera. Ya tenemos comedias que son taquilleras, ya tenemos incluso documentales a los cuales les va relativamente bien si se comparan con películas. Entonces yo creo que esos grises están apareciendo, y esos grises son lo mejor que le puede pasar a una cinematografía. Yo creo que hoy el cine colombiano ha aprobado ciertas asignaturas. Creo que el cine colombiano hoy en día demuestra que puede tener una producción continua y una producción interesante de películas. Hacer 50 películas al año ya es un número interesante.
Es un cine que se ha cualificado, definitivamente. Estamos haciendo películas bien logradas, con cinematografía, con buenos estándares de producción. Hemos desarrollado buenos editores, buenos fotógrafos, hay muchos directores interesantes. Y creo que realmente lo que todavía está pendiente es el desarrollo de estrategias y de conocimiento para la promoción y difusión de las películas, porque tenemos que enfrentar una nueva realidad. Hace 30 años el problema era hacer una película. Hoy en día el problema es distribuir y exhibir una película. Y en ese sentido hay que empezar a conocer el mercado. En las últimas experiencias que he tenido yo, he venido descubriendo que el destino económico de una película no depende exclusivamente de su puesta en pantalla. Seguimos un poco como peleándonos con el tema de la exhibición y no trabajando y descubriendo que hoy existen, gracias a la globalización y al nuevo panorama de múltiples pantallas, que existen otros caminos por donde puede deambular el destino de una película. Pero, sea cual sea la pantalla, siempre hay que desarrollar una estrategia para convencer al público de que vea la película. Tener una buena película no es garantía de que la gente la vea y no es garantía de que la película tenga un destino económico exitoso. El cine nacional está lleno de excelentes películas que se convirtieron en desastres financieros, ya sea por un mal manejo presupuestal o ya sea por una muy mala estrategia de promoción y de mercadeo. Entonces creo que el reto de los siguientes años de nuestro cine es tomarse en serio el tema del mercadeo y la publicidad, para ver si logramos que esas buenas películas que estamos haciendo tengan un mejor destino en la pantalla en la cual termine mostrándose. A mí no me gusta dar consejos porque soy un convencido de que la experiencia no es transferible. Digamos que nadie aprende de la experiencia del otro. La experiencia es la experiencia personalmente y hay que vivirla con toda la intensidad, pero a nivel personal, y solamente uno es capaz de sacar las conclusiones de la experiencia. Yo diría que más que un consejo, yo tengo una preocupación, y es que los guionistas, y lo digo un poco por la relación que tengo con los guionistas, cada vez miran menos la realidad inmediata que los circundan, que debería ser siempre el primer referente para su trabajo, y cada vez se vuelven más eruditos y cada vez encuentran las referencias no en la realidad sino en el cine mismo. Entonces yo creo que una sana dialéctica entre mirar a la realidad y mirar el cine y encontrar ahí la simbiosis para poder hacer películas que no solamente ayuden a seguir construyendo cine, sino también ayuden a entender y conocer la realidad inmediata, puede ser muy útil. Pero sí, aquí yo generalmente a los escritores de televisión les recomiendo dejar de ver tanta televisión de cable y tanta televisión de agregador, y más bien salir a la vida a sufrir, a meterse en deudas, a tener decepciones amorosas, a fracasar en negocios, a llenarse de vida, porque el guionista y el director son contadores de historias, y las historias siempre se alimentan de conflictos, y los conflictos entre más reales y cercanos sean al contador de historias, pues mucho mejor. Entonces, prefiero al escritor que está en la calle metiéndose en problemas, al escritor o director que está al frente de la pantalla viendo 5 películas al día. Bueno, me gusta mucho Los viajes del viento, es una película que me gusta muchísimo. Hay una película de los años 80 colombiana de Leopoldo Pinzón que se llama Pisingaña, que me gusta muchísimo. Y hay una película de Lisandro Duque que se llama Los niños invisibles, que es de los típicos casos de una gran película que no tuvo la promoción y el mercadeo que mereció haber tenido, porque yo creo que esa era una película que podría haber sido muy taquillera, pero hay muchas más. O sea, me gusta mucho la película, ¿cómo se llama? Los colores de la montaña, me parece una gran película, y fíjese que fue una película taquillera, y fue una película infantil, una película que bordeaba el tema de la violencia de una manera más poética, y fue una gran película.
evidentemente las películas de Víctor Gaviria son películas que logra, él es el único autor colombiano que logra sacar de la sordidez la poesía. La gente de la Universal me parece una gran película. Los viajes, no, me he dicho, películas colombianas buenas hay muchísimas, pero como el gusto personal no pasa exclusivamente por la calidad de los productos, sino por la posible experiencia que tiene la película con uno mismo, la posible relación. A mí Los viajes del viento, Pisingaña y Los niños del cielo son películas que son importantes en mi vida como consumidor de cine nacional.